El Apando, por José Revueltas. A Pablo Neruda. Estaban presos ahí los monos, nada menos que ellos. Mona y mono, bien, mono y mono, los dos, en su jaula, todavía sin desesperación, sin desesperarse del todo, con sus pasos de extremo a extremo, detenidos pero en movimiento, atrapados por la escala zoológica, como si alguien, los demás, la humanidad, impiadosamente, ya no quisiera ocuparse de su asunto, de ese asunto de ser monos, del que por otra parte ellos tampoco querían enterarse. Monos al fin, o no sabían ni querían, presos en cualquier sentido que se los mirara, enjaulados dentro del cajón de altas rejas de 2 pisos, dentro del traje de azul de paño y la escarapela brillante encima de la cabeza, dentro de su ir y venir sin amaestramiento, natural, sin embargo fijo, que no acertaba a dar paso que pudiera hacerle salir de la interespecie donde se movían. Caminaban, copulaban, crueles y sin memoria, mona y mono, dentro del paraíso, idénticos, de la misma pelama y del mismo sexo, pero mono y mona encarcelados, jodidos. La cabeza hábil y cuidadosamente recostada sobre la oreja izquierda, encima de la plancha horizontal que servía para cerrar el angosto póstigo. Polonio los miraba desde lo alto con el ojo derecho clavado hacia la nariz de la tajante línea oblicua. Cómo iban de un lado para otro dentro del cajón, con el manojo de llaves que salía por debajo de la chaqueta de paño azul y golpeaba contra el mismo el balanceo de cada piso, uno primero y otro después. Los dos monos vistos tomados desde arriba del segundo piso por aquella cabeza que no podía disponer sino de un solo ojo para mirarlos. La cabeza sobre la charola de Salomé, fuera del póstigo, la cabeza parlante de las ferias, desprendida del tronco, igual que en las ferias, la cabeza que adivina el porvenir y declama versos, la cabeza del Bautista, solo que aquí horizontal, recostada sobre la oreja, que no dejaba mirar nada de allá abajo al ojo izquierdo, únicamente la superficie de hierro de la plancha con que el póstigo se cierra, mientras ellos, en el cajón, se encruzaban al ir de un lado para otro, y la cabeza parlante, insultante, con una entonación larga y lenta, llorosa, cínica, arrastrando las vocales en el ondular de algo como una melodía de alternos acentos contrastados. Los mandaba a chingar a su madre cada vez que uno y otro encendía dentro del plano visual del ojo libre. Esos putos monos hijos de su pinche madre estaban presos. Más presos que Polonio, más presos que Albino, más presos que el carajo. Durante algunos segundos el cajón rectangular quedaba vacío, como si ahí no hubiera monos. Al ir y venir de cada uno de ellos, cuyos pasos los habían llevado, en sentido opuesto, a los extremos de su jaula, 30 metros más o menos, 60 de ida y vuelta, y aquel espacio virgen, adimensional, se convertía en el territorio soberano, inalienable, del ojo derecho, terco, que vigilaba milímetro a milímetro todo cuanto pudiera acontecer en esta parte de la crujía. Monos, archimonos, estúpidos, viles e inocentes, con la inocencia de una puta de 10 años de edad, tan estúpidos como para no darse cuenta de que los presos eran ellos y no nadie más, con todas sus madres y sus hijos y los padres de sus padres. Se sabían hechos para vigilar, espiar y mirar en su derredor, con el fin de que nadie pudiera salir de sus manos, ni de aquella ciudad y aquellas calles con rejas, estas barras multiplicadas por todas partes, estos rincones, y su cara estúpida era nada más la forma de cierta nostalgia imprecisa acerca de otras facultades imposibles de ejercer por ellos. Cierto tartamudeo del alma, los rostros de Mico, en el fondo más bien tristes por una pérdida irreparable e ignorada, cubierto de ojos de la cabeza a los pies, una malla de ojos por todo el cuerpo, un río de pupilas recorriéndose cada parte, la nuca, el cuello, los brazos, el tórax, los huevos. Decían y pensaban ellos que para comer y para que comieran en sus hogares donde la familia de monos bailaba, chillaba, los niños y las niñas y la mujer, peludos por dentro, con los 24 largas horas del día,
tener ahí al mono en casa, después de las 24 horas de su turno en la preventiva, tirado en la cama, sucio y pegajoso, con los billetes de los ínfimos sobornos, llenos de sangre, encima de la mesita de noche, que tampoco salía nunca de la cárcel, infames, presos dentro de la circulación sin fin, billetes de mono que la mujer retiraba y planchaba en la palma, largamente terrible sin darse cuenta. Todo era un no darse cuenta de nada, de la vida. Sin darse cuenta estaban ahí dentro de su cajón, marido y mujer, marido y marido, mujer e hijos, padre y padre, hijos y padre, monos aterrados y universales. El carajo suplicaba mirarlos él también por el póstigo. Polonio pensó todo lo odioso que era tener ahí al carajo igualmente encerrado, apandado en la celda. Pero si no puedes, güey, la misma voz de cadencias largas, indolentes, con la que insultaba a los celadores del cajón, una voz, empero, impersonal, que todos usaban como un sello propio, a que a ciegas o a oscuras no se les distinguían unos de los otros, sin nada más por el hecho de que era la forma de voz con la que expresaban la comodidad, la complacencia y cierta noción jerárquica de la casta orgullosa, inconsciente y gratuita de ser ampones. Claro que no podía, no a causa del meticuloso trabajo de introducir la cabeza por el póstigo y colocarla, ladeada, con ese estorbo de las orejas al pasar, sobre la plancha, sobre la bandeja de Salomé, sino porque al carajo precisamente le faltaba el ojo derecho, y con solo el izquierdo no vería entonces sino nada más la superficie de hierro, próxima, áspera, rugosa, pues por eso le apodaban el carajo, ya que valía un reverendo carajo para todo, no servía para un carajo, con su ojo tuerto, la pierna tullida y los temblores con que se arrastraba de aquí para allá sin dignidad, famosa en toda la preventiva por la costumbre que tenía de cortarse las venas cada vez que estaba en el apando, los antebrazos cubiertos de cicatrices escalonadas una tras de otra igual que en el diapasón de una guitarra, como si estuviera desesperado en absoluto, pero no, pues nunca se mataba, abandonado hasta lo último, hundido, siempre en el límite, sin importarle nada de su persona, de ese cuerpo que parecía no pertenecerle, pero del que disfrutaba, se resguardaba, se escondía, apropiándoselo encarnizadamente con el más apremiante y ansioso de los fervores, cuando lograba poseerlo, meterse en él, acostarse en su abismo, al fondo, inundado de una felicidad viciosa y tibia, meterse dentro de su propia caja corporal, con la droga como un ángel blanco y sin rostro que lo conduciera de la mano a través de los ríos de la sangre, igual que si recorriera un largo palacio sin habitaciones y sin ecos. La maldita y desgraciada madre que lo había parido. Te digo que no puedes, güey, no sigas chingando. Con todo, la madre iba a visitarlo. Existía, a pesar de lo inconcebible que resultaba su existencia. Durante las visitas en la sala de defensores, un cuarto estrecho, de superficie irregular, con bancas, lleno de gente, reclusos y familiares, donde era fácil distinguir a los abogados y tinterillos, más a estos, por el aplomo y el aire de innecesaria astucia con que se referían a un determinado escrito, en un bisbiseo lleno de afectación, solemne y tonto, cuyas palabras deslizaban al oído de sus clientes, mientras dirigían rápidas miradas de falsa sospecha hacia la puerta, recurso mediante el que lograban producir, del mismo modo, una mayor perplejidad a la vez que un acontecimiento de la fe en el ánimo de sus defensos. Durante estas entrevistas, la madre del carajo, asombrosamente tan fea como su hijo, con la huella de un navajazo que le iba de la ceja a la punta del mentón, permanecía con la vista baja y obstinada, sin mirarlo a él, ni a ninguna otra parte que no fuese el suelo. La actitud cargada de rencor, reproches y remordimientos. Dios sabe en qué circunstancias sórdidas y abyectas se habría ayuntado, y con quién para engendrarlo, y acaso el recuerdo de aquel hecho distante y tétrico la atemorizara cada vez. La cosa era que de cuando en cuando lanzaba un suspiro
espeso y ronco. La culpa no es de nadie más que mía por haberte tenido. En la memoria de Polonio, la palabra nadie se había clavado, insólita, singular, como si fuese la suma de un número infinito de significaciones. Nadie, este plural triste, de nadie era la culpa, del destino, de la vida, de la pinche suerte, de nadie, por haberte tenido. La rabia de tener ahora aquí al carajo, encerrado junto a ellos en la misma celda, junto a Polonio y Albino, y el deseo agudo, imperioso, suplicante, de que se muriera y dejara por fin de rodar en el mundo con ese cuerpo envilecido. La madre también lo deseaba con igual fuerza, con la misma ansiedad se veía. Muérete, 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 suscitaba una misericordia llena de repugnancia y de cólera. Con lo de las venas no le sucedía nada, puros gritos, a pesar de que todos esperaban en cada ocasión, sinceramente, honradamente, que reventara de plano. A propósito, se arrimaba a la puerta de la celda, un día u otro, cualquiera de aquellos en que había de permanecer apandado dentro, ahí junto al quicio, para que el arroyo de la sangre que le brotaba de la vena saliera cuanto antes al estrecho andén, en el piso superior de la crujía, y de ahí resbalara al patio, con lo que se formaba entonces un charco sobre la superficie de cemento, y calculado el tiempo en que esto habría ocurrido, el carajo ya se sentía con la confianza de que se dieran cuenta de su suicidio y lanzaba entonces sus aullidos de perro, sus resoplidos de fuelle roto, sin morirse, nada más por escandalizar y que lo sacaran de la pando enfermería, donde se los agenciaba de algún modo para conseguir la droga y volver a empezar de nuevo otra vez, 100, 1000 veces, sin encontrar el fin, hasta el apando siguiente. En una de estas fue cuando Polonio lo conoció, mientras el carajo, a mitad de uno de los senderos en el jardín de enfermería, bailaba una suerte de danza semeriopédica y recitaba de un modo atropellado y febril versículos de la Biblia. Llevaba al cuello, a guisa de corbata, una cuerda pringosa, y a través de los jirones de su chaqueta azul se veían, con los ademanes de la danza, el pecho y el torso desnudos, llenos de de bárbaras cicatrices, y bajo la piel de lejanos y desvaídos tatuajes. El ojo sano y la flor resultaban nauseabundos, escalofriantes. Era una fresca flor, natural y nueva, una gladiola mutilada, a la que faltaban pétalos, prendida a los harapos de la chaqueta con un trozo de alambre cubierto de orín. Y la mirada lagañosa del ojo sano tenía un aire malicioso, calculador, burlón, autocompasivo y tierno, bajo el párpado semicaído, rígido y sin pestañas. Flexionaba la pierna sana, la tullida en posición de firmes, las manos en la cintura y la punta de los pies hacia afuera, en la posición de los guerreros de ciertas danzas exóticas de una vieja revista ilustrada, para intentar enseguida unos pequeños saltitos adelante, con lo que perdía el equilibrio e iba a dar al suelo, de donde no se levantaba sino después de grandes trabajos, revolviéndose furiosas patadas que lo hacían girar en círculo sobre el mismo sitio, sin que a nadie se le ocurriera ir en su ayuda. Entonces el ojo parecía morírsele, quieto y artificial como el de un ave. Era con ese ojo muerto con el que miraba a su madre en las visitas, largamente, sin pronunciar palabra. Ella, sin duda, quería que se muriera, acaso por este ojo en que ella misma estaba muerta, pero entre tanto le conseguía el dinero para la droga, los 20, los 50 pesos, y se quedaba ahí. Después de dárselos, convertidos los billetes en una pequeña bola parecida a un caramelo sudado y pegajoso, en el hueco puño sobre la banca de la sala de defensores, con el 20 lleno de lombrices que le caía como un bulto encima de las cortas piernas, con las que no alcanzaba a tocar el suelo, hermética y sobrenatural, a causa del dolor de que aún no terminaba de parir a ese hijo que se hacía en sus entrañas mirándole con su ojo criminal, sin querer salirse del claustro materno, metido en el saco placentario, en la celda,
rodeada de rejas, de monos. Él también, otro mono, dando vueltas sobre sí mismo, a patadas, sin poder levantarse del piso. Igual que un pájaro al que le faltaba un ala, con un solo ojo, sin poder salir del vientre de su madre, apandado ahí dentro de su madre. Como más o menos de esto se trataba, y Polonia era el autor del plan, trató de convencerla, y al fin, sin muchos trabajos, ella estuvo dispuesta. Usted ya es una persona de edad, grande, de mucho respeto. Con usted no se atreven las monas. La cosa era así, por dentro, algo maternal. Se trataba, decía Polonio, de unos tapones de gasa con un hilo del tamaño de una cuarta y media más o menos, cuyo extremo quedaba fuera. Una puntita para tirar de él y sacarlo después de que todo había concluido. Muy en uso ahora, en la actualidad, por las mujeres. Era cuestión de que la instruyera y auxiliaran Meche y la chata, para no embarazarse y no tener que echar al hijo por ahí de la mala manera, uno de los recursos más modernos de hoy en día. Podrían decírselo la chata o Meche y ayudarla a que le quedara bien puesto. Ahí moría todo. Ahí quedaban sin pasar los espermatozoides condenados a muerte, locos furiosos delante del tapón, golpeando la puerta igual que los celadores, también monos igual que todos ellos, multitud infinita de monos, golpeando las puertas cerradas. Polonio se rió, y las dos mujeres, Meche y la chata, igual contentas por la maciza, por la macha que resultaba ser la vieja con haber aceptado. Pero bueno, claro que nadie pensaba que la madre quisiera servirse del asunto para una cosa distinta de la que se proponían llevar a cabo. Y aquello no era sino una explicación. La gasa iba a llevar, dentro de un nudo bien sólido, unos 20 o 30 gramos de droga que las otras dos mujeres le entregarían a la madre del carajo. Con usted no se han atrevido las monas, ¿verdad? Porque usted es una señora grande y de respeto. Pero a nosotras, en el registro, siempre nos meten el dedo las muy infelices. El recuerdo y la idea y la imagen cegaban de celos la mente de Polonio. Pero extraños, totales, una especie de no poder estar en el espacio, o no encontrarse, no dar el mismo con sus propios límites, ambiguo, despojado, unos celos en la garganta y en el plexo solar, con una sensación cosquillante, floja y atroz, involuntaria, atrás del pene, como de cierta eyaculación previa, no verdadera, una especie de contacto sin semen, que aleteaba, vibraba en diminutos círculos microscópicos, tangibles, más allá del cuerpo, fuera de todo organismo. Y la chata aparecía ante sus ojos, jocunda, bestial, con sus muslos cuyas líneas, en lugar de juntarse para incidir en la cuna del sexo, cuando ella unía las piernas, aún dejaban por el contrario un pequeño hueco separado entre las dos paredes de piel sólida, tensa, joven, estremecedora. Si era visto a través del vestido, a contraluz, y aquí sobrevenía una nostalgia concreta, de cuando Polonio andaba libre. Los cuartos de hotel olorosos a desinfectantes, las sábanas limpias pero no muy blancas en los hoteles de medio pelo, la chata y él de un lado a otro del país o fuera, San Antonio, Texas, Guatemala, y aquella vez en Tampico, al caer de la tarde sobre el río Pánuco, la chata recostada sobre el balcón, de espaldas, el cuerpo desnudo bajo una bata ligera y las piernas levemente entreabiertas, el monte de Venus como un capitel de vello sobre las dos columnas de los muslos. Aquello resultaba imposible de resistir y Polonio, con las mismas sensaciones de estar poseído por un trance religioso, se arrodillaba temblando para besarlo y hundir sus labios entre sus labios. Nos meten el dedo. Monas, hijas de toda su chingada madre, cabronas lesbianas. La madre del carajo llevaría ahí dentro el paquetito de droga. Aunque los planes se hubieran frustrado inesperadamente, por culpa de esto, del apando, no se alteraban por lo que se refería al papel de la madre iba a desempeñar. El paquetito,
para alimentarle el vicio a su hijo, como antes en el vientre, también dentro de ella. Lo había nutrido de vida, del horrible vicio de vivir, de arrastrarse, de desmoronarse como el carajo se desmoronaba, gozando hasta lo indecible cada pedazo de vida que se le caía. Ahora mismo enlazaba con el brazo el cuello de Polonio, suplicándole que lo dejara mirar por el póstigo, y a un lado de la nuca, un poco atrás y debajo de la oreja, Polonio se sentía sobre la piel el beso húmedo de la llaga purulenta en que se había convertido una de las heridas no cicatrizadas del carajo. Los labios de un beso de ostra que lo mojaba con algo semejante a un hilito de saliva que le corría por el cuello hacia la espalda, todo por descuido, por la incuria más infeliz y el abandono sin esperanza al que se entregaba. Polonio le dio un puñetazo en el estómago, con la mano izquierda, un torpe puñetazo a causa de la incómoda posición en que estaba, con la cabeza metida en el póstigo y un puntapié abajo, mucho mejor, que lo hizo rodar hasta la pared de hierro de la celda. Con un grito sordo y sorprendido: «¡Pinche ojete!», se quejó sin cólera y sin agravio. «Si lo único que yo quería es nomás ver cuando llegue mi mamá». Hablaba como un niño, mi mamá, cuando debía decir mi puta madre. De verdad así, fue necesario improvisar nuevos planes, y la encargada de llevarlos a cabo era Meche, la mujer de Albino. No vendrían a visitarlos a ellos, sino con el nombre de otros reclusos, pues ahora ellos no tenían derecho a visita, ya que estaban apandados. El que se desesperaba más en el apando era Albino, tal vez por ser el más fuerte, hasta llorar por la falta de droga, pero sin recurrir a cortarse las venas, aunque todos los viciosos lo hacían cuando ya la angustia era insoportable. Había sido soldado, marinero y padrote, pero con Meche no. Ella no se dejaba padrotear. Era mujer honrada, ratera sí, pero cuando se acostaba con otros hombres no lo hacía por dinero, nada más por gusto, sin que Albino lo supiera, claro está. Así se había acostado con Polonio muchas veces. Estaba buena, muy buena, pero era honrada. Lo que sea de cada quien. Los primeros días del apando, Albino los entretuvo y distrajo con su danza el vientre, más bien tan solo a Polonio, pues el carajo permanecía hostil, sin entusiasmo y sin comprender ni mierda de aquello. Una danza formidable, emocionante, de gran prestigio en el penal, que producía tan viva excitación, al extremo de que algunos, con un disimulo innecesario que delataba desde luego sus intenciones en el tosco y apresurado pudor que pretendía encubrirlo, se masturbaban con violento y notorio afán, la mano por debajo de las ropas. Era un verdadero privilegio para Polonio haberlo contemplado aquí, a sus anchas, en la celda, por cuanto en otras partes Albino siempre ponía enorme celo respecto a la composición de su público, como buen juglar que se respeta, y desechaba a los espectadores inconvenientes desde su punto de vista, frívolos, poco serios, incapaces de apreciar las difíciles cualidades de un auténtico virtuoso. Tenía tatuada en el bajo vientre una figura hindú, que en un burlén de cierto puesto indostano, conforme a su relato, le dibujara el eunuco de la casa, perteneciente a una secta esotérica de nombre impronunciable, mientras Albino dormía profundo y letal sueño de opio más allá de todos los recuerdos, que representaba la graciosa pareja de un joven y una joven en los momentos de hacer el amor, y sus cuerpos aparecían rodeados, entrelazados por un increíble ramaje de muslos, piernas, brazos, senos y órganos maravillosos, el árbol bramaico del bien y del mal, dispuesto de tal modo, con tal sabiduría cinética, que basaba darle impulso con las adecuadas contracciones y espasmos de los músculos, la rítmica oscilación en espacio ascenso de la epidermis y un sutil, inaprensible vaivén de las caderas, para que aquellos miembros dispersos y de caprichosa apariencia, torsos y axilas y pies y pubes y manos y alas y vientres y vellos, adquirieran una unidad mágica donde se repetía el milagro de la creación,
y el copular humano se daba por entero en toda su magnífica y portentosa esplendidez. En el cubículo que servía para el registro de las visitas, las manos de la celadora la palpaban por encima del vestido. Después vendría lo otro, el dedo de Dios. Pero Meche no se podía apartar de la cabeza. Precisamente la danza de Albino, una semana antes, en la sala de defensores, no bien terminaron de urdir los últimos detalles del primer plan, del que había fracasado a causa del apando, y la madre del carajo contemplaba las contorsiones del tatuaje con el aire de no comprender, pero con una solapada sonrisa en los labios, muy capaz de que todavía hiciera el amor la vieja mula, pese a su cerca de 60 y tantos años. En el rincón de la sala, a cubierta de las demás miradas por el muro de las 5 personas, las 3 mujeres, el carajo y Polonio, se habían desabraguetado los pantalones, la camisa a la cintura como el telón de un teatro que se hubiera subido para mostrar la escena, y animaban con los fascinantes estremecimientos de su vientre aquel coito que emergía de las líneas azules y se iba haciendo a sí mismo en cada paso, en cada ruptura o reencuentro o reestructuración de sus esquivitancias y rechazos, en tanto que todos, menos el carajo y su madre, que evidentemente luchaban por ocultar sus reacciones, se sentían recorrer el cuerpo por una sofocante masa de deseo y una risita breve y equívoca. A Meche y a la chata les bailaba tras del paladar. Desvestida ya de su ropa interior, Meche presentía los próximos movimientos de la mano de la celadora, y la agitaban entonces, cosa que antes no ocurriera, extrañas e indiscernibles disposiciones de ánimo y una imprecisa prevención, pero en la cual se transparentaba la presencia misma de Albino, con el recuerdo inédito, cuando se poseyeron la primera vez, de curiosos detalles en los que jamás creyó haberse fijado, y que ahora aparecían en su memoria, novedosos en absoluto y casi del todo pertenecientes a otra persona, que no la dejaban asumir la orgullosa indiferencia, el desenfado agresivo con los que deberían soportar, paciente, colérica y fría, el manoseo de la mujer entre sus piernas. Por ejemplo, la respiración agitada y sin embargo reprimida, contenida, o mejor dicho, ese resoplar intermedio, ni muy suave ni muy violento. Y ahora se daba cuenta que había sido únicamente por la nariz de Albino sobre su monte de Venus, porque ya estaban aquí, inexorables, acuciosos, el pulgar y el índice de la celadora que le entreabría los labios, mientras de súbito, con el dedo medio, comenzaban una sospechosa exploración interior, amable y delicada, en un pausado ir y venir, los ojos completamente quietos hasta la muerte. Se trataba de entrar a la crujía con la visita general, y dispersas, confundidas entre los familiares de los demás presos, plantarse las 3 mujeres por sorpresa ante la celda del apando, dispuestas a todo hasta que no se les levantara el castigo a sus hombres, inmóviles y fijas ahí para la eternidad, como fieles perras rabiosas. La celadora, pues, y sus manoseos eran la fuente del doble, del triple, del cuádruple recuerdo que se encimaba y se mezclaba, sin que Meche pudiera contener, remediar, reprimir una estúpida pero del todo inevitable actitud de aquiescencia, que la mona ya tomaba para sí con un temblor ansioso y un jadeo desacompasado, casi feroz y únicamente por la nariz, igual que Albino, con lo que el propio vientre de Meche parecía transformarse, o se transformaba en virtud de una sediciosa transpiración, en el vientre de aquel. Ella, Dios mío, como si se dispusiera a funcionar en plan de macho respecto a la celadora, al filtrarse dentro de esas sensaciones la imagen de Albino, durante aquellas escenas de la primera vez, como a horcajadas a la altura de sus ojos, infundía esa vida espeluznante y prodigiosa a las figuras del tatuaje bramaico. Y ahora Meche imaginaba ser ella misma la que en estos momentos hacía danzar su vientre, idénticas, bien que secretas, invisibles oscilaciones,
como instrumento de seducción dirigida a la mona y a sus ojos cercanos, en tanto que ésta no solo no ofrecía resistencia, sino que sin saberlo, a impulsos del soplo misterioso que hacía transcurrir de tal suerte, sustrayéndoselas del azar al azar y al hecho fortuito de no conocerse, las relaciones internas que de pronto se establecían entre Albino, Meche y la celadora, se colocaban así, apenas menos que metafóricamente, pues le bastaría una palabra para hacerlo de verdad, en la propia posición de Meche, bajo el cuerpo de Albino, envenenada en absoluto por el amor de los adolescentes indostanos. Meche no podía formular de un modo coherente y lógico, ni con palabras ni con pensamientos, lo que le pasaba, el género de este acontecer enrarecido, y el lenguaje nuevo, secreto y de peculiaridades únicas, privativas, de que se servían las cosas para expresarse, aunque más bien no eran las cosas en general, ni en su conjunto, sino cada una de ellas por separado, cada cosa aparte, específica, con sus palabras, su emoción, y la red subterránea de comunicaciones y significaciones que, al margen del tiempo y del espacio, las ligaba a unas con otras, por más distantes que estuviesen entre sí, y las convertía en símbolos y claves imposibles de ser comprendidas por nadie que no perteneciera, y en la forma más concreta, a la conjura biográfica en que las cosas mismas se autoconstituían en su propio hermético disfraz. Arqueología de las pasiones, los sentimientos y el pecado, donde las armas, las herramientas, los órganos abstractos del deseo, la tendencia de cada hecho imperfecto a buscar su consanguinidad y su realización, por más incestuoso que parezca, en su propio gemelo, se aproximan a su objeto a través de una larga, insistente e incansable aventura de superposiciones, que son cada vez la imagen más semejante a esto de que la forma es un anhelo, pero que nunca logra consumar y quedan como subyacencias sin nombre de una cercanía siempre incompleta, de inquietos y apremiantes signos de que aguardan febriles el instante en que puedan encontrarse con esa otra parte de su intención, al contacto de cuya sola presencia se descifren. Así, un rostro, una mirada, una actitud que constituye el rasgo propio del deseo, se depuraban, se contemplaban en otra persona, en otro amor, en otras situaciones como los horizontes arqueológicos, donde los datos de cada orden, un friso, una gárgola, un ábside, una cenfena, no son sino la parte móvil de cierta desesperanzada eternidad, con la que se condensa el tiempo, y donde las manos, los pies, las rodillas, la forma en que se mira, o un beso, una piedra, un paisaje, al repartirse se perciben por otros sentidos que ya no son los mismos de entonces, aunque el pasado apenas pertenezca al minuto anterior. Cuando Meche transponía la primera reja hacia el patio que comunicaba con las diferentes crujías, dispuestas radialmente en torno de un corredor o redondel donde se erguía la torre de vigilancia, un elevado polígono de hierro, construido para dominar desde la altura cada uno de los ángulos de la prisión entera. Todavía estaban fijos en su mente, quietos, imperturbables y atroces, los ojos de la celadora, negros y de una elocuencia mortal, como si se le hubieran quedado mirando para siempre. Polonio ya no soporta por más tiempo con la cabeza incrustada en el póstigo y decidió ceder el puesto de vigía para que Albino lo ocupara. Pero al mirar de solayo muy forzadamente hacia el interior de la celda, le pareció advertir movimientos extraños, a la vez que se daba cuenta de que el carajo había cesado de gemir después de haberlo hecho sin parar desde que recibiera el puñetazo en el estómago. Con gran cuidado y lentitud, atento, precavido, se dobló la oreja que se sobresalía del marco para retirar hacia atrás la cabeza, con la preocupación de si, entre tanto, Albino no habría terminado ya de estrangular al tullido. En realidad, pensó, no le faltaba razones para hacerlo, pero que esperara un poco. Lo matarían entre los dos en circunstancias más propicias y cuando la droga ya estuviera segura en sus manos.
no antes ni aquí dentro de la celda, pues el plan podría venirse a tierra, y lo quisieran o no, la madre del carajo contaba de modo principal en todo aquello. Era cuestión de pensar bien dónde y cuándo matarlo después, o despuesito, si así lo quería Albino. Pero todas las cosas en su punto. En efecto se habían puesto a gemir sin detenerse, desde que Polonio le propinara el puñetazo y el puntapié, en una forma irritante, repetida, monótona, artificiosa, con la que expresaba sin embozo alguno, en todos los detalles, la monstruosa condición de su alma perversa, ruin, infame, abyecta. Los golpes no habían sido para tanto, y a más y mayores y más brutales estaba acostumbrado su cuerpo miserable, así que esta impostura del dolor, hecha tan solo para apiadar y para rebajarse, obtenía los resultados opuestos, una especie de asco y de odio crecientes, una cólera ciega que desataba desde el fondo del corazón los más vivos deseos de que sufriera extremos increíbles y se le infligiera algún dolor más real, más auténtico, capaz de hacerlo pedazos. Y aquí un recuerdo de su infancia, igual a una tarántula maligna, con la misma sensación que invade los sentidos cuando la araña, bajo el efecto de un ácido, se encrespa, se encoge sobre sí misma, produce por otra parte un ruido furioso e impotente, se enreda entre sus propias patas, enloquecida, y sin embargo no muere, no muere, y uno quisiera aplastarla, pero tampoco tiene fuerzas para ello, no se atreve, le resulta imposible hasta casi soltarse a llorar. Gemía en un tono ronco, blando, gargajeante, con el que simulaba a ratos un estertor lastimoso y desvergonzado, mientras en su ojo sucio y lleno de lágrimas lograba hacer que permaneciera quieta, conmovedora, transida de piedad, una implorante mirada de profunda autocompasión, hipócrita, falsa, repleta de malévolas reconditeces. Si Polonio y Albino habían hecho alianza con él, era tan solo porque la madre estaba dispuesta a servirles, pero liquidado el negocio, a volar con el tullido, que se largara mucho a la chingada, matarlo iba a ser la única salida, la única forma de volverse a sentir tranquilos y en paz. Déjalo, ordenó Polonio con un vigoroso empellón de todo el cuerpo sobre Albino. Libre de las garras de Albino, el carajo quedó como un saco inerte en el rincón. Estuvo a punto de que Albino lo estrangulara, en realidad, y ya no se atrevía a gemir ni a manifestar protesta alguna. Con una mano que ascendió torpe y temblorosa sobre su pecho, se acariciaba la garganta y se movía la nuez entre los dos dedos como si quisiera reacomodarla en su sitio. El ojo le brillaba ahora con un horror silencioso, lleno de una estupefacción con la que parecía haber dejado de comprender de súbito todas las cosas de este mundo. No más en cuanto el plan se llevara a cabo y la situación tomara otro curso, pensaba contárselo a su madre, decirle de los sinsabores espantosos que padecía, y cómo ya no le importaba nada de nada, sino nada más el pequeño y efímero goce, la tranquilidad que le producía la droga, y cómo le era preciso librar un combate sin escapatoria, minuto a minuto y segundo a segundo, para obtener ese descanso, que era lo único que él amaba en la vida, esa evasión de los tormentos sin nombre a que estaba sometido, y literalmente cómo debía vender el dolor de su cuerpo pedazo a pedazo de la piel, a cambio de un lapso indefinido, sin contornos de esa libertad en que naufragaba a cada nuevo suplicio, más feliz. Introducir o sacar la cabeza en este rectángulo de hierro, en esta guillotina, trasladar el cráneo con todas sus partes, la nuca, la frente, la nariz, las orejas, al mundo exterior de la celda, colocarlo ahí del mismo modo que la cabeza de un ajusticiado, irreal a fuerza de ser viva, requería un empeño cuidadoso, minucioso, de la misma manera en que se extrae el feto de las entrañas maternas, un tenaz y deliberado autoparirse con forceps que arrancaban mechones de cabello y que arañaban la piel. Ayudado por Polonio, Albino terminó por colocar la cabeza ladeada encima de la plancha. Allá abajo estaban los monos, en el cajón, con su antigua presencia inexplicable y vacía de monos prisioneros.
Al tiempo de recostar la espalda contra la puerta, junto al cuerpo guillotinado de Albino, Polonio prendió lumbre a un cigarro y aspiró larga y profundamente con todos sus pulmones. El sol caía a la mitad de la celda en un corte oblicuo y cuadrangular. Una columna maciza, corpórea, dentro de cuya radiante masa se movían y entrechocaban con sonámbula vaguedad, erráticas, distraídas, confusas, las partículas de polvo, y que trazaba sobre el piso, a corta distancia de Polonio, el marco de luz con rejas verticales de la ventana. Al otro lado del contrafuerte solar, la figura del carajo, rencorosa y muda, se desdibujaba en la sombra. Los impetuosos montones de la bocanada de humo que soltó Polonio invadieron la zona de luz con el desorden arrobador de las grupas, los belfos, las patas, las nubes, los arreos, el tumulto de su caballería, encimándose y revolviéndose en la lucha del cuerpo a cuerpo de sus propios volúmenes cambiantes y pausados, para enseguida, poco a poco, a merced del aire inmóvil, integrarse con leve sutil cadencia en una quietud horizontal, a semejanza de la revista victoriosa que diversas formaciones militares después de una batalla. Aquí, el movimiento transfería sus formas a la ondulada escritura de otros ritmos y las lentísimas espirales que se conservaban largamente en su instantánea condición de ídolos borrachos y estatuas sorprendidas. La voz de Albino le llegó de otro lado de la puerta de hierro. Queda, confidencial, con ternura. Ya comienza a entrar la visita. La visita, la droga. Los cuerpos del humo desleían sus contornos, se enlazaban, construían relieves y estructuras y estelas, sujetos a su propio ordenamiento, el mismo que decide el sistema de los cielos, ya puramente divinos, libres de lo humano, parte de una naturaleza nueva y recién inventada, de la que el sol era el demiurgo, y donde las nebulosas, apenas con un soplo de geometría, antes de toda la creación, ocupaban la libertad de un espacio que se había formado a su propia imagen y semejanza, como un inmenso deseo interminable que no deja realizarse nunca y no quiere ceñir jamás sus límites a nada que pueda contenerlo, igual que Dios. Pero ahí estaba el carajo, un antidios maltrecho, carcomido, que empezó a sacudirse con las broncas convulsiones de una tos frenética, galopante, que lo hacía golpear con el cuerpo en forma extraña, intermitente y autónoma, con el ruido sordo y en fuga de un bongo al que le hubieran aflojado el parche, el muro del rincón en que se apoyaba. Parecía un endemoniado con el ojo de buitre colérico, al que asoma la asfixia, las líneas, las espirales, los caracoles, las estatuas, y los dioses enloquecieron, huyeron, dispersos y resquebrajados por las trepidaciones de la tos. Le faltaba un pulmón y a lo mejor Albino habría apoyado la rodilla con demasiada fuerza contra su pecho cuando momentos antes tratara de estrangularlo. Era un verdadero estorbo ese tullido. Con gran esfuerzo Albino sacó la mano por el póstigo, pegada al rostro y encima de la nariz, con el propósito de estar listo a recibir la droga en el momento en que las mujeres se aproximaran a la puerta de la celda. De pronto una espantosa rabia le cegó la vista. Esa pequeña costra húmeda, no endurecida todavía, el pus de la herida abierta del carajo, que éste le dejara adherido a la mano durante el forcejeo y que Albino estuvo a punto de untarse en los labios. Cerró los ojos mientras temblaba con un tintineo de la cabeza sobre la plancha de hierro, a causa de la violencia bestial con que tenía apretados los dientes. Estaba decidido a matarlo, decidido con todas las potencias de su alma. Abrió los párpados para mirar otra vez. No tardaría en comenzar el desfile de los familiares, pues las dos puertas del cajón, una frente a la otra en cada reja, ya estaban sin candado para permitirles la entrada. Ellas no llegarían juntas, sino a distancia, confundidas entre las visitas. Albino conjeturaba acerca de cuál sería la primera en aparecer, si la chata, la madre o Mercedes Meche, con su bello cuerpo, con sus hombros, con sus piernas,
alada, incitante, pero como que la evocación de Meche en las circunstancias de este momento se distorsionaba en flujo de nuevos factores inciertos y llenos de contradicciones que añadían el recuerdo a una atmósfera distinta, un toque original y extraño. Meche vendría de pasar por una experiencia cuyos detalles ignoraba Albino, pero que, desde que lo supo, una semana antes, cuando planeaban la forma de introducir la droga al penal, y Polonio había pensado en servirle de la madre del carajo, permanecía fija en su mente en una forma u otra, pero aludiendo, en todo caso, a imágenes físicas concretas. Con toda exactitud, la celadora, en primer lugar, y luego el diverso e inquietante contenido que adquirirían dos palabras escuchadas por Albino, quién sabe dónde y cómo, entre enfermeras o médicos, mientras esperaba ser atendido de algo en alguna parte. Esto era como un sueño, o quizá fuese un sueño en efecto. Palabras que a favor de su carácter de circunloquio técnico condensaban una serie de movimientos y situaciones muy vastos y sugerentes. Postura ginecólica. La celadora y su forma de registrar a cierto número de las visitantes, no a todas, sino de modo especial a quienes venían para ver a drogadictos, y de estos a los que señalaban como agentes más activos del tráfico en el interior de la preventiva, Albino y Polonio. Se les registraría en esa postura ginecólica. Esta situación y las dos palabras absurdas hacían de Meche algo ligeramente distinto a la Meche habitual, violada y prostituida, pero sin que tal cosa constituyera un elemento de rechazo, sino por el contrario de aproximación, como si le añadiera un atractivo de naturaleza no definida que Albino no se sentía capaz de formular. No le importaba que Meche pudiera haberse visto en un trance equívoco, y se lo preguntaría ella misma con todos los detalles. En el supuesto de una exploración más o menos excesiva por parte de la celadora durante el registro, esto lo excitaba con un deseo renovado, de apariencia desconocida, y un relato minucioso y verídico de Meche lo haría esperar, en lo sucesivo, una nueva forma de enlace entre ellos dos, más intensa y completa, a la que no le faltaría sin duda un cierto toque de alegre y desenvuelta depravación, en la que aquellas dos palabras médicas desempeñarían, de algún modo, determinado papel. Aunque el cajón formara parte de la crujía, separado de ésta únicamente por las mismas rejas que servían a los dos de límite, la presencia de los segadores de guardia, encerrados ahí mismo, le daba el aspecto de una cárcel aparte, una cárcel para carceleros, una cárcel dentro de la cárcel, por donde la visita tendría que pasar de modo forzoso antes de entrar al patio de la crujía propiamente dicha. Este era el campo visual que Albino dominaba desde el póstigo, una verdadera tortura, más alto que el ventanillo, que en el caso de una estatua media estaba al nivel del pecho. Albino tenía que mantenerse encorvado, en una posición muy forzada, para conservar la cabeza metida ahí, lo que al cabo de algunos minutos le había ocasionado un agudo dolor muscular en el cuello y la espalda, aparte de hacer que le temblaran las piernas de un modo ridículo y mortificante, pues daba impresión de que tenía miedo. Traspuestas por cualquiera de las tres mujeres, Meche, la chata o la madre, la primera y segunda rejas del cajón, era cosa de hacer algo, un ruido, golpear la puerta a patadas, a fin de que repararan en el punto preciso donde se encontraba la celda de Lapando. Lo más correcto, naturalmente, pensó, sería lanzar un insulto, gritarles una mentada de madre a los monos, pues para eso estaban ahí. La cosa era verlas llegar, verlas entrar al cajón y luego al patio, para sentirse seguros de que todo había marchado bien con el registro, con las monas. Pero cuanto a Meche y la chata, no habría problema. Las manosearían y ya, y sin encontrarles nada dentro. La madre era lo importante. Que pasara, que la pinche vieja pasara con los 30 gramos metidos en los entresijos. A falta de otra palabra, llamaban huelga a esto que iba a ocurrir. Huelga de mujeres.
Pero antes de que Meche, la chata y la madre subieran hasta aquí, a la puerta de la celda, para soltarse a chillar, a gritar y a patalear, antes de que la bronca comenzara en serio, la madre debería entregarle a ellos, precisamente al que estuviera con la cabeza en el póstigo, el paquetito de droga, en este caso Albino, el bautista en turno sobre la bandeja. Después, ya macizado con la droga, se ocuparía de la muerte del carajo. Era fácil liquidar el asunto. En alguna función del cine, entre la sombra, meterle la punta del fierro a través de las costillas, mientras Polonio le tapaba la boca, pues quería gritar como un chivo. No le habían asociado con ellos debido precisamente a su linda cara. Albino rió, nomás a causa de que tenía madre. Tener madre era la gran cosa para el cabrón, un negocio completo. Las visitas formaban cola en el redondel, a poca distancia, pero aún fuera del ángulo visual de Albino, para entrar por turno a las respectivas crujías. Madres, esposas, hijas, muchachos, muy pocos hombres maduros, 2 o 3 en cada grupo, el aire receloso, la mirada baja. Las conversaciones, curiosamente, jamás giraban en torno a la causa que habían traído a las cárceles a sus parientes. Nadie ponía en tela de juicio la culpabilidad o la inocencia del hijo, del marido, del hermano. Estaban ahí, eso era todo. No ocurría lo mismo con otro tipo de visitas. Cuando alguna señora de la clase alta llegaba a pisar estos lugares, las primeras veces, su preocupación única, obsesiva, manifiesta, que terminaba por carecer de toda lógica y aún de simple alación, era la de establecer un límite social preciso entre su preso, las causas por las que estaba detenido, lo pasajero y puramente incidental de su tránsito por la prisión. Y los presos de las demás personas, al suyo se le acusaba de, sin tener ningún delito, aunque las apariencias resultasen de todos modos sospechosas, y ya se había movilizado en su favor grandes influencias, y 2 o 3 ministros andaban en el asunto. Quienes la escuchaban asentían invariablemente, sin discutir ni sorprenderse, con indulgencia e incredulidad, sin que la señora parara cuentas en este género de piadosa cortesía, que ella tomaba como deslumbramiento, si se añade cierto lujo recargado con el que iba vestida. Pero a medida que su presencia se hacía más constante en la cola de las visitas, la señora de alcurnia iba modificando poco a poco su actitud y haciendo concesiones a la realidad. Cada vez hablaba menos de los personajes influyentes. La inocencia o la culpa de su preso decaía notablemente como tema de conversación, y sus vestidos eran más sencillos, hasta que por fin entraba a la categoría de las visitantes normales y terminaba por pasar inadvertida. La chata distinguió la figura de Meche, atrás, entre otras mujeres de la cola. Suspiró, le envidiaba con ganas, le gustaba mucho su hombre, su Albino, y desde que éste le mostraba la danza del vientre en la sala de defensores, se sentía mareada por él en absoluto. Le pediría a Meche que, sin perder la amistad, le permitiera acostarse con Albino, 1 o 2 veces no más, sin que hubiera fijón, es decir, como si Meche no se fijara en ello. Un poco alejada de Meche, la madre del carajo se aproximaba renqueante, taimada. Se había dejado introducir el tampón anticonceptivo por Meche y la chata, como si tal cosa, con la indiferencia de una vaca a la que ordeñara. Ahí estaba las ubres, pues, ahí estaba la vagina. Como lo calcularan, con ella no hubo registro. La respetaron por su edad. La vaca ordeñada pasó tan insospechada como una virgen. Pero habían llegado ya a la jaula de los monos, al cajón. Al carajo porfiriaba en que lo dejara asomar la cabeza por el póstigo, porque decía, su madre no iba a querer entregarle la droga a ningún otro más que a él. Pero porfiriaba sin fuerza, sin esperanza. La cabeza de Albino le respondía desde afuera de la celda, con ira. Aparecían por fin, allá abajo, Meche y la chata. Esos putos monos hijos de su pinche madre. Los ojos de las 2 mujeres giraron hacia la voz. Era su hombre. Pero faltaba la mula vieja de la madre.
tardaba la infeliz. La cabeza de la guillotina se negó en seco a ceder el puesto de vigía. Su mamá no iba a ser tan tonta como para darle la droga a otros. Terqueaba el carajo. Puras mentiras. Tanto como deseaba ver a su madre ahora mismo, aquí, necesitándola tan desesperadamente, le contaría todo, sin quedarse callado como otras veces. Todo. Las inmensas noches en velas de la enfermería, sujeto dentro de la camisa de fuerza, los baños de agua helada, lo de las venas. Por supuesto que no quería morir, pero quería morir de todos modos. La forma de abandonarse, de abandonar su cuerpo como un hilacho, a la deriva, la infinita impiedad de los seres humanos, la infinita impiedad de él mismo, las maldiciones de que estaba hecha su alma, todo, terqueaba. Te digo que no jodas. En estos momentos la madre del carajo cruzó las dos rejas del cajón y entró al patio de la crujía. Estaban salvados. Orientadas por el grito que había dado Albino, las mujeres se encaminaban hacia la celda de los apandados, pero con una suerte de traslación mágica, invisible y apresurada, unidas a los movimientos, al ir y venir y al buscarse entre sí de las demás gentes, de un modo tan natural, propio y desenvuelto, que no parecía distintas ni particulares, ni tener un objetivo propio, determinado, al grado de que ya estaban aquí, de pronto, y Meche se había lanzado sobre la cabeza del vino y la cubría de besos por todas partes, en las orejas, en los ojos, en la nariz, a la mitad de los labios, sin que la cabeza de Holofernes acertara a moverse, apenas aleteante, igual que el cuerpo de un pez monstruoso, con cabeza humana, al que hubiera varado un golpe de mar. «Mijo, onta mijo», exclamaba la madre del carajo con una voz cavernosa y como sin sentido, pues parecía estar segura que desde el primer momento iba a toparse cara a cara con su hijo, y al no ser así mostraba extraviada y confusa, con una expresión llena de miedo y desconfianza hacia las otras dos mujeres. «Onta, onta», repetía sin apartar los ojos de la cabeza y la mano expuesta sobre la planchuela del póstigo, y bambuleándose con torpeza como si estuviera ebria, la cabeza separada del tronco, guillotinada, y vivía con su único ojo que giraba en redondo, desesperado, en la misma forma en que lo hacen las reses cuando se le derriba en tierra y saben que van a morir. Desató desde el principio el Merche y la chata un furor enloquecido, pero diríase también jovial y, no obstante lo desquiciado de la situación, alegre. Se veía incluso más joven de lo que eran, pues no llegaban a los 25. Unas muchachas con poco menos de 20 años, deportivas, elásticas, ágiles y gallardas, al mismo tiempo que bestiales. Se habían montado sobre el barandal del corredor con las piezas cruzadas, sujetas con los pies cada quien a uno de los travesaños verticales, y desde tal posición, las faldas levantadas y los muslos al descubierto, lanzaban los gritos y aullidos más inverosímiles, agitados en el aire sin cesar las manos, ya crispadas, ya en un paño, y los brazos parecidos a robustas y torneadas raíces del acero, sacudidos por cortas y violentas descargas eléctricas, mientras los ojos, abiertos más allá de lo imaginable, descompuestos y enrojecidos, tenían destellos de una rabia sin límites. «Sáquenlos, sáquenlos», la palabra dividida en coléricas emisiones. «Sáquenlos, sáquenlos». La madre permanecía inmóvil en medio de las dos mujeres, aferradas con ambas manos al barandal, como el puente de un navío, vuelta hacia el patio y mirando de reojo, de en vez hacia el póstigo, en espera de ver ahí la cabeza de su hijo, y no la de este otro hombre a quien no la unía afecto ni ternura alguna. La cabeza, a sus espaldas, reclamaba premiante, nerviosa, con asombro de histeria. «Venga el paquete, vieja», primero conciliadora, pero enseguida agresiva, dentro del sofoco de la entonación cauteloso. «Venga la droga, vieja pendeja, venga el paquete, vieja hija de la chingada». Era muy posible que la madre no escuchara en realidad. Parecía una mole de piedra, apenas esculpida por el hacha de pedernal del periódico neolítico, vasta, pesada, espantosa y solemne.
Su silencio tenía algo de zoológico y rupestre, como si la ausencia del órgano adecuado le impidiera emitir sonido alguno, hablar o gritar, una bestia muda de nacimiento. Únicamente lloraba y aun sus lágrimas producían el horror de un animal desconocido, en absoluto, al que se mirara por primera vez, del que fuese imposible sentir misericordia o amor, igual que en su hijo. Las lágrimas gruesas y lentas que resbalaban por la mejilla, correspondiente al viejo navajazo que iba desde la ceja al mentón, en lugar de la línea vertical, seguían el curso de la cicatriz y goteaban de la punta de la barba, ajenas a los ojos, ajenas a todo llanto humano. En el patio de la crujía, los reclusos y sus familiares, con un aire de inaparente distracción y como necesitados de algo que no era suyo y a lo que no podía resistir, se agrupaban poco a poco bajo las mujeres del barandal. Nadie osaba lanzar un grito o una voz, pero de toda aquella masa salía un avispeo sordo, entre dientes, un zumbar unánime de solidaridad y de contento, del que nadie podía culpar los monos. Durante la visita de los familiares, el patio de la crujía se transformaba en un estrafalario campamento, con las cobijas extendidas en el suelo y otras sujetas a los muros entre las puertas de cada celda, a guisa de techumbre, donde cada clan se reunía, hombro con hombro, mujeres, niños, reclusos, en una especie de agregación primitiva y descamparada, de náufragos extraños, unos a otros, o gente que nunca había tenido hogar y hoy ensañaba, por puro instinto, una suerte de convivencia contrahecha y desnuda. La marea, abajo de las tres mujeres, crecía en pequeñas olas sucesivas, despaciosas, que se aproximaban como un paseo, los hombres sin apartar la mirada, abierta y cínica, expectantes y a un tiempo divertidos, temerosos, de las turuzas negras de Meche y la chata. ¡Sal pues, pinche carajo! No entendía. ¡Tú, que salgas tú! La cabeza de Albino se sumergía trabajosamente en su celda, y la madre pudo ver, casi enseguida, igual que si mirara en un espejo, cómo paría de nueva cuenta a su hijo. Primero la pelambre húmeda y en desorden, y luego, hueso a hueso, la frente, los pómulos, el maxilar, carne de su carne y sangre de su sangre, marchitas, amargas y vencidas. Colocó la mano trémula y tosca sobre la frente del hijo, como si quisiera proteger el ojo ciego de los rayos del sol. «El paquete, mamacita linda, el paquete que traes», pedía el hombre en un tono quejumbroso y desolado. Aterrada, aturdida, sonámbula de sufrimiento, con aquella mano que se posaba, sin conciencia alguno, sobre la frente del hijo, tenía de súbito un poco el aspecto alucinante y sobrecogedor de una dolorosa bárbara, sin desbastar, hecha de barro y de piedras y de adobes, un ídolo viejo y roto. Dentro del repiquetear, allá abajo, de tambores en sordina, cada vez que se oía con más frecuencia, distinta y aislada, alguna voz que coreaba el grito de las mujeres. «¡Sáquenlos! ¡Sáquenlos!», proveniente de la comandancia. Un rondín de 10 celadores traspuso el cajón. La gente, sin dar el rostro, abrió el paso a sus zancadas disparejas y temerosas, de monos a los que se habían puesto en libertad y no se acostumbraban del todo a correr, atentos, más que a nada, a no aislarse del grupo, de la tribu, y no quedar a solas en medio de la multitud procelosa, impersonal, impune, que fingía no verlos pasar, ni rencorosamente darles existencia física, y miraba a través de ellos del mismo modo que si se tratara de cuerpos transparentes. La lucha contra Meche, la chata y la vieja parecía no terminar nunca, con el aspecto de una acción incruenta, sin dolor y muy lejana. Ya semidesnudas, las ropas en jirones, encontraban siempre un punto, una saliente, un travesaño, una hendidura a la cual atorarse, mientras 3 o 4 monos por cada una hacían grotescos esfuerzos por arrastrarles hacia la escalera. De la ronca voz, allá abajo, de la multitud, brotaba toda clase de las más diversas exclamaciones, gritos, denuncias, carcajadas, ya de protesta o compasión, o de salvaje gozo que exigían mayor descaro
brutalidad y desvergüenza al espectáculo fabuloso y único de los senos, las nalgas, los vientres al aire. La madre, los cortos brazos levantados por encima de la cabeza, se interponían en medio de las mujeres y los monos, sin hacer nada, con los pesados y dificultosos saltos de un pajarraco al que se le hubiera olvidado volar, un eslabón prehistórico entre los reptiles y las aves. En uno de estos saltos cayó, resbalando sobre la superficie de hierro del corredor, hasta quedar horqueteada con el travesaño del barandal en medio de las piernas abiertas, cosa que le impedía, por lo pronto, desempeñarse desde lo alto, pero que no evitaría que cayera al patio de un momento a otro, la mitad del cuerpo suspendida en el vacío. Hubo un rugido de pavor lanzado simultáneamente por todos los espectadores, y se produjo entonces un silencio asfixiante, raro, igual que si no hubiera nadie sobre la superficie de la tierra. Los apandados mismos se enmudecieron en su celda, sin ver, únicamente por la adivinación de que estaba a punto de ocurrir algo sin medida. La mujer sacudía los brazos en un aleteo irracional y desesperado. «No te muevas, vieja güey», rompió el silencio uno de los monos, el que arrastró hasta la madre fuera del peligro, tirando de ellas por debajo de las axilas. Volvió a reinar el mismo silencio que antes, pero ahora no solo por cuanto a la ausencia de ruidos y de voces, sino por cuanto a los movimientos en absoluto carentes de rumor, que no se escuchaban, como si se tratara de una lenta e imaginaria acción subacuática, de buzos que actuaran por hipnosis, y donde cada quien, actores y espectadores, estuviesen metidos dentro de la propia escafandra de su cuerpo, presente y distante, inmóvil pero desplazado de sus movimientos fase a fase por estancos en fragmentos autónomos e independientes, a los que armonizaba en su unidad exterior visible, no el enlace de una cohesión lógica y casual, sino precisamente el hilo frío y rígido de la locura. Algo ocurría en esta película anterior a la banda de sonido. ¿Quién sabe qué dijo el comandante a los monos y a las mujeres? Se hizo una calma insólita y tensa. Dos monos se inclinaron sobre el candado de la celda y desapandaron a los tres reclusos y todo el grupo. Las tres mujeres, sus hombres y los celadores. Tranquilo a pesar de las miradas del loco de Polonio, Albino e incluso el carajo, se dirigió a descender las escaleras. En las puertas del cajón, el comandante hizo pasar a dos celadores y luego se volvió hacia las mujeres. Estaba muy seguro de la eficacia de su trampa. Aquí dentro podrán hablar con sus presos todo lo que quieran a la vista de todos, dijo. Pasen primero las señoras y luego los machos. Las mujeres obedecieron dóciles, con un aire de victoria fatigada, pero no bien habían entrado los dos primeros monos, con una celeridad relampagueante. Las empujaron en un abrir y cerrar de ojos fuera del cajón por la puerta que daba al redondel, cerrando de inmediato el candado tras de ellas. Habían quedado de golpe, sin esperarlo y sin darse cuenta, al otro lado de la crujía, al otro lado del mundo. No le dio tiempo al comandante de reír su trampa. Albino y Polonio, con el carajo en medio, irrumpieron con desencadenada y ciega violencia dentro, seguidos inconscientemente por el comandante y un celador más. Con un solo y brusco ademán, Albino cerró el candado de la puerta que comunicaba con la crujía. Ahora estaban solos con el comandante y los tres celadores, encerrados en la misma jaula de monos. 4 contra 3. No, 2 contra 4. Habida nota de la nulidad absoluta, del carajo. Ahora, vamos a ver de a cómo nos toca. Monos hijos de su puta madre. Bramó Albino al tiempo que se despojaba de su cinturón de banqueta para blandirlo en la pelea. Un garrotazo en pleno rostro, sobre el pómulo en la nariz, le hizo brotar una repentina flor de sangre, sorprendentemente como salida de nada. Polonio y Albino estaban convertidos en dos antiguos gladiadores, homicidas hasta la raíz de los cabellos. La pelea era callada, acechante, precisa, sin un grito, sin una queja. Tiraban a matar y herirse en lo más vivo,
con los pies, con los garrotes, con los dientes, con los puños, a sacarse los ojos y romperse los testículos. Las miradas, las actitudes, la respiración, el calculado movimiento de un brazo, el adelantar o retroceder de un pie, consagrados por entero a la tensa voluntad de uno solo unívoco fin implacable. Trasudaban la muerte en su presencia más rotunda, más increíble. Las mujeres, imponentes al otro lado de la reja, gritaban como demonios, pateaban al celador que se ofrecía más próximo y tiraban de los cabellos a los que por un momento creían cerca, para arrancarles mechones cuyas raíces sangraban con blancuzcos trozos de cuero cabelludo. La madre de rodillas se golpeaba la frente contra el suelo repetidas veces, en una especie de oración desorbitada y extravagante, mientras el carajo, replegado contra los barrotes, encogido en un intento feroz por reducir al máximo el volumen de su cuerpo, aullaba largamente. No hacía otra cosa que aullar. Llegaron de la comandancia otros monos, 20 o más, provistos de largos tubos de hierro. La cuestión era introducirlos tubo por tubo entre los barrotes de la reja de la jaula, y con la ayuda de los celadores que habían quedado en el patio de la crujía, mantenerlos firmes, con 2 o 3 hombres sujetos a cada extremo, a fin de ir levantando barreras sucesivas a lo largo y alto del rectángulo, en los más diversos imprevistos planos y niveles, conforme a los que exigieran las necesidades de la lucha contra las 2 bestias, y al mismo tiempo atentos a no entorpecer o anular la acción del comandante y los 3 monos. En un diabólico suceder de mutilaciones del espacio, triángulos, trapecios, paralelas, segmentos oblicuos o perpendiculares, líneas y más líneas, rejas y más rejas, hasta impedir cualquier movimiento de los gladiadores y dejarlos crucificados sobre el esquema monstruoso de esa gigantesca derrota de la libertad a manos de la geometría. Las 3 primeras de las 5 barras horizontales que hacían perpendicular con los barrotes de cada reja del cajón, primero como punto de apoyo para los tubos que irían de lado a lado, y después como estructuración vertical del espacio, bastaban a los propósitos de la operación, pues la inferior a la altura de las rodillas y las de en medio superior a los niveles del bajo vientre y del cuello en un hombre de dimensiones regulares. Albino, no obstante, rebasaría con la cabeza la línea superior. Permitiría entender los trazos invasores con los cuales arrojar, hasta la inmovilidad más completa, al par de rebeldes enloquecidos. Ellos, los gladiadores, eran invencibles, incluso por encima de Dios, pero no podían con esto. Empujaban los tubos hacia arriba, saltaban, forcejeaban de 1000 maneras, pero al fin no pudieron más. Los celadores entraron a la jaula para sacar al comandante y a los 3 compañeros suyos, convertidos en guiñapos. Las mujeres fueron retiradas a rastras, de tal modo enronquecidas, que sus gritos no se oían. Al mismo tiempo, el carajo logró deslizarse hasta los pies del oficial que habían venido con los celadores. Ella, musitó mientras señalaba a su madre con un sesgo del ojo opaco y lagrimeante. Ella es la que traía la droga dentro, metida entre las verijas. Mándela a esculcar pa' que lo vea. Fuera el oficial, nadie lo había escuchado. Sonrió con una mueca triste, colgante de los tubos, más preso que preso alguno. Polonio y Albino parecían harapos sanguinolientos, monos descuartizados y puestos a secar al sol. Lo único claro para ellos era que la madre no había podido entregar la droga a su hijo ni a nadie. Como ella decía, pensaban a la vez que sería por demás matar al tullido. ¿Ya para qué? Cárcel preventiva de la ciudad, México, febrero-marzo 15 de 1969.